Buenos días de nuevo a todos. Son la 1:04 por mi reloj, con lo cual yo creo que vamos a comenzar este webinar. Para los que no me conocéis, soy Rodrigo Morel, director general de Creara, y este es un webinar más de los que venimos haciendo habitualmente, webinars técnicos en los que tratamos de divulgar, de compartir con los que estáis interesados, pues contenidos técnicos relacionados con la eficiencia energética o la sostenibilidad y la descarbonización en general. En este caso creemos que tenemos una temática bastante interesante relacionada con la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible, y de hecho ha tenido bastante éxito. Tenemos más de 130 personas apuntadas, y en general parece que es un tema que interesa por también estar de actualidad regulatoria. Bueno, sin más, os explico un poco la mecánica del webinar. Voy a hacer una presentación que debería durar en torno a 40-45 minutos y posteriormente abriremos un turno de dudas. Desde ya podéis ir lanzándolas. A través del chat, y en caso de que alguien tenga un problema técnico, no escuche o algo así, también lo puede ir comentando. Vale, pues arrancamos. Para aquellos que no nos conozcáis, simplemente una diapositiva de presentación sobre nosotros, sobre Creara. Somos una empresa que estamos centrados en el gran consumidor de energía, en ofrecerle servicios que mejoren su desempeño energético y que le permitan dar pasos hacia una descarbonización, tanto directa como indirecta en toda su cadena, ¿no? Trabajamos en 3 grandes verticales, como veis ahí, un área de consultoría energética, un área de implantación de proyectos y un tercer área de soluciones de gestión. Trabajamos para múltiples sectores, gran terciario, industria, empresas con múltiples emplazamientos, sector público y también flotas de vehículos. Y en general, bueno, trabajamos muchas tecnologías, en concreto en la que vamos a hablar hoy, que es la movilidad. Estamos presentes en las 3 verticales, tanto con estudios de auditorías de flota y de movilidad, implantación de proyectos de infraestructura de recarga y también operación de redes de puntos de recarga como operador, ¿no? Pues venga, vamos al tema. Mi idea de hoy es explicaros en qué estado está ahora mismo, a grandes rasgos, la movilidad eléctrica en España y cómo se ha detectado una necesidad de impulsarla, y así se está haciendo fundamentalmente desde el punto de vista regulatorio. Hablaremos en los puntos 2 y 3 de 2 obligaciones regulatorias del último año. Uno, la obligación de instalar puntos de recarga en edificios y aparcamientos no residenciales. 2, sería el punto 3, regulación de los servicios de recarga en lugares de acceso público, que se ha regulado a través de un Real Decreto de este año 2022. Y luego intentaremos enfocar desde nuestro punto de vista cuáles son los criterios que consideramos clave para que se diseñe un proyecto de recarga eléctrica pues, exitoso, que termine, digamos, funcionando y sea 100% operativo e interesante tanto para la empresa como para los usuarios. Y terminaremos con unas breves reflexiones y conclusiones, ¿vale? Como os he dicho, desde ya podéis ir lanzando cualquier pregunta y las iremos comentando. Bueno, desde el punto de vista de los antecedentes donde estamos, en estos últimos años, no solo España, sino en general Europa o todos los países occidentales están marcando objetivos ambiciosos en movilidad eléctrica que nacen de compromisos de lucha contra el cambio climático y de una transición energética hacia bueno, energías que no generen emisiones. Aquí veis, voy a ir utilizando el puntero para que lo veáis, la ley de cambio climático. A ver, un segundo. Ahora mejor.
He desconectado la pantalla, que si no es un poco lioso utilizar el puntero. La Ley 721 de Cambio Climático introducía objetivos relevantes, el objetivo de neutralidad climática en 2050, un objetivo específico para el sector transporte, y es que no se puedan comercializar vehículos que generen emisiones a partir de 2040. Y en el caso de las infraestructuras, introducía nuevas obligaciones que ya se incorporaban o que se debían incorporar, mandato de incorporarla al Código Técnico de la Edificación. Por otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia marcaba objetivos, que está aprobado en junio del año pasado, objetivos específicos tanto de vehículos como de puntos de recarga. Marcaba un objetivo de 250.000 vehículos y en torno a 100.000 puntos de recarga en 2023, o sea, prácticamente ya, y un objetivo a 2030 de 5 millones de vehículos y 340.000 puntos de recarga. Aquí a la derecha de la diapositiva podéis ver un poco dónde estamos, ¿no? Estos números los hemos sacado de un informe de PricewaterhouseCoopers de septiembre de 2022, que hacen un estudio comparativo de una serie de mercados europeos, los veis ahí, Noruega, Suiza, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, y generan una especie de índice de madurez del mercado de la movilidad eléctrica, cómo de maduro está el mercado y, por tanto, preparado para que se implemente el vehículo eléctrico. Aquí podéis ver, y si no os lo cuento porque los números son un poco pequeños, que España sale en nota global el que peor, junto con Italia, en torno a un 2,3 es el índice que le dan, cuando países como Noruega están casi cercanos al 5 y pues otros países como Suiza o incluso Reino Unido, Alemania están mejor. ¿Qué puntúa mal en el caso de España? No puntuamos mal en incentivos del gobierno, pero sí puntuamos bastante mal en infraestructuras, tener infraestructuras preparadas para el vehículo eléctrico, y también puntuamos bastante flojo en oferta. Esto quiere decir que haya una oferta de vehículos en el mercado cero emisiones y que además esa oferta se esté adquiriendo. Y luego interés por la parte de la demanda, que esto en el estudio lo sacan a través de encuestas, el grado de cercanía a una decisión de compra, de adquisición de vehículos eléctricos que tiene la población, ¿no? Que en España es baja porque le seguimos viendo más contras que pros, ¿no? Por tanto, la situación todavía está lejana de ser ideal. Un estudio de IDIVE reciente estimaba que hay en torno a 20.000 puntos de recarga instalados. Veis que teníamos como objetivo en torno a 100.000. Y por tanto, pues queda mucho camino por recorrer si realmente queremos que la movilidad eléctrica sea masiva, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, sobre todo las nuevas regulaciones aprobadas, buscan un poco atajar estos problemas de falta de infraestructura. Antes de ver la regulación, lo que sí que quería es que entendamos todos, que estemos un poco en la misma página en cuanto a cómo diferenciamos las infraestructuras de recarga, los llamados puntos de recarga. Nos gusta utilizar mucho esta clasificación, que está realizada en base a la relación que existe entre el usuario y el punto de recarga, ¿vale? Así diferenciamos los puntos de recarga en tres tipologías, lo que llamamos puntos de recarga vinculados, puntos de recarga urbanos de oportunidad y puntos de recarga de itinerancia, ya sean urbanos o interurbanos. Os explico un poco los tres. ¿Qué es un punto de recarga vinculado? Pues normalmente es un punto que tiene una baja potencia, entre 3,5 y 7 kilovatios, normalmente más cercanos a 3,5, donde vamos a recargar entre 20 y 40 kilómetros de autonomía a la hora. Es verdad que esta autonomía en 2-3 horas en un sitio donde yo paso mucho tiempo me da de sobra para hacer los kilómetros diarios para la gran mayoría de la población, pero es una recarga que va despacio, que va lenta, ¿no? ¿Dónde están estos puntos? Normalmente puntos de acceso privado o restringido, y fundamentalmente estamos hablando de casa y trabajo. Es verdad que para algunas personas un punto de carga vinculado podría ser, pues no sé, en la universidad donde estudia, al gimnasio al que va 4 veces a la semana, etcétera. Pero lo normal es que cuando yo doy el paso a la movilidad eléctrica quiera tener un punto de recarga cercano al que esté muy vinculado, que sería este primer tipo.
Un segundo grupo son los puntos de recarga urbanos de oportunidad. Aquí estamos hablando de puntos que me van a ofrecer normalmente un poquito más de velocidad, ya empezaremos a hablar de en torno a 7-10 kilovatios. Ya puedo alcanzar autonomías un poco más largas. Normalmente muchos de ellos van a ser de acceso público, los tendré en sitios donde paso pues X horas a la semana, en el supermercado, el centro comercial, un restaurante con aparcamiento, un hotel, etc. ¿Vale? Y por último tendremos los puntos de itinerancia. Estos son puntos de carga rápida, normalmente me van a dar potencias mínimo de 50 y ahora ya se ven de 100, 150, en breve veremos de 200 kilovatios, me permiten recargas de entre 300 y 900 kilómetros de autonomía a la hora y estamos hablando de que se ubican en electrolineras. ¿Vale? Normalmente estos puntos siempre van a ser con un coste económico y además normalmente un coste elevado para pagar esa infraestructura de tanta potencia que nos están proporcionando. Pues bien, a nivel regulatorio, aquí lo hemos marcado con estos dos recuadros. Los puntos vinculados y urbanos de oportunidad están tratados en el Real Decreto Ley 29/21, que ahora analizaremos, y los puntos urbanos de oportunidad y sobre todo el servicio que se presta en lugares de acceso público, veremos que se tratan a fondo en el Real Decreto 184/22. ¿Vale? Bueno, hecha esta introducción, vamos a ir analizando estas dos normativas que hemos dicho. Primero de todo, el Real Decreto Ley 29/2021, ¿vale? De diciembre del año pasado, que tiene casi un año este Real Decreto. Era un Real Decreto que incluía otras cosas variadas, pero que uno de los títulos trataba sobre movilidad eléctrica y al final de lo que se trata es de incrementar el despliegue de la infraestructura de recarga. Los sujetos obligados son todo edificio o aparcamiento de uso distinto al residencial, es decir, todo lo que no sea residencial, terciario, sector público, etcétera, industrial, donde exista un aparcamiento que al menos tenga 20 plazas, como veis aquí, tanto para privados como para sector público, y la obligación que tienen es instalar un punto de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1000 plazas, y a partir de 1000 plazas, un punto de recarga por cada 100 plazas. Esto quiere decir que si yo tengo 25 plazas, pues tendré que poner un punto de recarga, si tengo 40 tendré que poner un punto de recarga, si tengo 100 plazas tendré que poner 3 puntos de recarga, si tengo 1000, pues tendré que poner 25 puntos de recarga y si tuviese, por ejemplo, 2000, pues tengo que poner 25 por este cálculo, más 10 por este, pues 35 puntos de recarga. ¿Vale? Las cuentas son relativamente sencillas. A partir de que superas el múltiplo que marcan, o 40 o 100, la fracción ya cuenta como un punto de recarga más y siempre pensando que un punto de recarga es una plaza electrificada. ¿Vale? En ocasiones se pueden hacer las cuentas con puntos dobles y sería plazas electrificadas. En el caso del sector público es un poquito más ambicioso porque hay que poner un punto cada 20 plazas hasta 500 y luego un punto cada 100 plazas a partir de 500. Ahora veremos el tema de las fechas, pero bueno, la idea es que esto esté implementado a partir de 31 de diciembre de este año, es decir, que nos queda apenas un mes para que haya vencido la obligatoriedad de implementar estos puntos de recarga. Otra duda más que soléis tener, ¿a quién obliga? Si al propietario o al inquilino. La normativa obliga al propietario, salvo que en el acuerdo de arrendamiento, en el contrato de arrendamiento, se hubiese especificado otra cosa en cuanto a infraestructura nueva que se tenga que implementar. Pero en principio la obligación recae en el propietario del inmueble. En cuanto a los detalles de esta normativa, pues aquí podéis ver el plazo, como hemos dicho, 31 de diciembre. Lo lógico es que lo que hagamos es que una vez terminado el proyecto se actualice el CIE, el Boletín Electrónico de la Instalación, y con esto queda demostrado que cumplimos la normativa. Y dado que ya tenemos muy poquito tiempo, lo que sí que recomendamos es, bueno, pues iniciar los trámites. Muchas veces el proceso es lento internamente
Entonces, al menos poder demostrar en un momento dado que se han iniciado esos trámites. En cuanto a exclusiones, solo quedan excluidos los edificios que están protegidos por su valor arquitectónico e histórico. Todos los demás deben cumplir siempre que superen esas 20 plazas. ¿Qué ocurre si se incumple? No está especificado como tal en el Real Decreto Ley y no hay un régimen específico de sanciones, pero bueno, a nivel de riesgos que estamos asumiendo, nosotros detectamos al menos estos 4, ¿no? Bueno, que esto sea algo que salga en una inspección periódica de la instalación eléctrica por el hecho de no cumplir con la normativa, riesgo de que se introduzcan no conformidades en sobre todo ISO 14001, EMAS o ISO 50001 para aquellas empresas que lo tienen implementado. Obviamente hay un riesgo reputacional o de imagen, sobre todo empresas con aparcamientos de acceso público que tienen, digamos, clientes externos. Y luego sí que creemos que puede ser también un riesgo, pero también una oportunidad en la relación inquilino-propietario, ¿no? En muchas ocasiones, pues cuando se acercan los vencimientos de los contratos hay que negociar pues, ciertas inversiones y también es una oportunidad incorporarlo en esas negociaciones. Y luego, por último, el Real Decreto Ley lo que marca es que cualquier instalación no especifica si el punto tiene que ser lento, rápido, de una manera o de otra, simplemente se fija en qué debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en concreto la ITC BT52, que es la instrucción técnica de baja tensión en la que se regulan las instalaciones de recarga. Es bastante sencilla de cumplir, pero ya veremos que poco a poco con otras normativas se están introduciendo obligaciones para el servicio de recarga y entonces sí que se endurece un poquito más a la hora de seleccionar qué tipo de infraestructura de recarga se debe instalar. Vale, pues vamos con la siguiente, digamos, novedad regulatoria, que es el Real Decreto que regula los servicios de recarga en lugares de acceso público, ¿vale? Este Real Decreto se llama 184-22 del 8 de marzo, ¿vale? Y lo que regula exactamente es la actividad de prestación de servicios de recarga en lugares de acceso público. Por tanto, ese es el objeto, cuáles son los requisitos para prestar servicios de recarga, aquí lo veis. Y el ámbito de aplicación solo es puntos de recarga que estén ubicados en lugares de acceso público. Se entiende que son o en vía pública o puntos accesibles a cualquier usuario de vehículo eléctrico. Ejemplos, parkings públicos, centros comerciales, supermercados, hospitales, hoteles, restaurantes, centros universitarios, todo esto, colegios, serían, digamos, puntos de acceso público en los que se debe cumplir con esta normativa que regula la prestación de los servicios de recarga. Lo primero que hace el Real Decreto es establecer cuáles son los principios generales que se deben cumplir en un servicio de recarga, que son bastante sencillos, pero ya nos dan algunas pistas de por dónde quiere ir la normativa. Lo primero que dice es que la función de un servicio de recarga es proporcionar energía, ya sea gratis o a través de un pago económico, y prestarla de una manera eficiente y al mínimo coste. Este punto es importante. El segundo dice que el servicio puede ser prestado por cualquier consumidor, es decir, se aleja de un modelo en el que la prestación de los servicios de recarga se haga desde la perspectiva de un generador, sino que cualquier consumidor está autorizado para prestar estos servicios, ¿vale? El servicio puede prestarse directamente por el propietario del edificio o a través de un tercero, incluso a través de varios terceros, luego lo veremos, lo que se llama acuerdos de interoperabilidad. Dice también que los operadores deberán desarrollar su actividad bajo condiciones justas y no discriminatorias. Esto se refiere sobre todo cuando haya varios operadores, ¿vale? Y por último, bueno, pide que los precios que se cobren sean razonables y no discriminatorios. Vale, continuamos.
Otro punto importante que establece el Real Decreto es que fija un poco los elementos que participan en un servicio de recarga y un poco el flujo del servicio, ¿no? Y nos encontramos que tenemos tres elementos clave. Aquí los tenéis. El punto de suministro, la infraestructura de recarga o punto de recarga y el vehículo eléctrico. Al final, aquí en el titular lo veis. Un servicio de recarga consiste en la entrega de electricidad a través de una infraestructura de recarga a un vehículo eléctrico que está dotado de una batería. Es importante, el servicio de recarga lo que dice es que se realiza a través de un punto de suministro eléctrico, un punto de consumo. Lo que decíamos antes es el consumidor que consume la energía, aparte de para sí mismo, para suministrar electricidad a vehículos eléctricos. Por tanto, toda la regulación se hace en base a la Ley de Sector Eléctrico 24.13. ¿Vale? En cuanto a la infraestructura de recarga, dice que no solo son los dispositivos físicos, sino también los equipos de software, o sea, estaciones de recarga, sistemas de control, canalizaciones, quads, todo eso se considera que es esa infraestructura de recarga. El Real Decreto solo se centra en aquellos que son de acceso público. Y por último, aquí a la derecha veis que la idea de todo el proceso es suministrar electricidad a un vehículo a motor. Simplemente lo quería mencionar porque tengamos esa base de en qué consiste este servicio. Y además el Real Decreto introduce dos sujetos participantes que son relevantes en el servicio de recarga. Por un lado, el operador del punto de recarga, que también lo denomina el propio Real Decreto CPO, que es como se denomina en inglés, Charge Point Operator, que será la persona física o jurídica que ostenta la titularidad de los derechos de explotación de las estaciones de recarga del vehículo eléctrico. No quiere decir que sea la propietaria de los puntos, pero sí que es la que explota los puntos. Y por tanto es el agente, el operador del punto de recarga, que debe asumir los derechos y obligaciones que se derivan de este Real Decreto. Los derechos de los consumidores, también sus derechos como operador y sobre todo las obligaciones que tiene hacia los consumidores, que esto es un punto importante. Y luego el Real Decreto establece una segunda figura que es la de la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica. También el nombre en inglés EMSP, que ya existe, Electric Mobility Service Provider. Y esto es una empresa que sin ser la titular de la infraestructura de recarga, sí que de forma virtual puede operar y puede prestar servicios a terceros. Esto sería la figura del operador virtual, igual que en telefonía. No es el propietario de las antenas, pero sí que puede prestar servicios de manera virtual a través de un acuerdo de interoperabilidad con el operador del punto de recarga. ¿Vale? Son las dos figuras que introduce como novedad este Real Decreto en nuestra regulación. Y a partir de aquí, pues en el Real Decreto se dejan entrever o digamos que se presentan estos dos esquemas de flujo del servicio, de sujetos participantes, de forma de operar estas redes, ¿no? Básicamente, partiríamos de un titular del negocio de acceso público, pongamos, por ejemplo, un centro comercial. En este caso, lo que hace es que cede los derechos de explotación a un operador del punto de recarga que a su vez se convertirá en el consumidor de energía. ¿Por qué? Porque da de alta un nuevo suministro a su nombre y construye, instala una serie de puntos de recarga también a su nombre. Todo ello propiedad del operador del punto de recarga. Y este lo que hará es prestar servicios al usuario final o llegar a acuerdos de interoperabilidad con empresas de servicios para la movilidad eléctrica. Lo que dice el Real Decreto es que podrá prestar tres tipologías de servicios o tres modalidades. La modalidad A lo llama recarga puntuales, que cualquier usuario pueda ir y recargar de manera puntual sin haber firmado un contrato previo. Modalidad B, en la que sí que exista un contrato previo entre el operador y el usuario final. Y la modalidad C, cualquier recarga que se haga a través de un intermediario. ¿Vale? Entonces, quedaros con esto. Este esquema inicial sería en el que se cede un espacio a un operador que se convierte tanto en consumidor como en titular de los derechos de explotación.
tendríamos un segundo modelo, un segundo esquema, en el que ese titular del negocio, sea un centro comercial, un hotel, sigue siendo el consumidor, pero lo que hace es que llega a un acuerdo con un operador para que sea él el que opere los puntos de recarga y, por tanto, sea el agente que asume las obligaciones que se deben cumplir frente a los consumidores finales, ¿vale? Pero sigue siendo el consumidor y en la gran mayoría de ocasiones también el propietario de la infraestructura de recarga que ha instalado o ha pagado, pero luego la operación la traslada a un operador. Podría ser externo o incluso podría ser interno de una empresa, ¿no? Y el resto es igual, las tres modalidades de servicio que veíamos. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Vamos a ver un poco estos dos esquemas, cómo funcionan y las ventajas e inconvenientes que tienen. El esquema 1 que veíamos es que el CPO, el operador, es consumidor y titular de los puntos de recarga. ¿Cuáles son las principales ventajas? Pues que podemos acometer un proyecto de implantación de puntos de recarga sin inversión, porque la inversión se la trasladamos al operador, y probablemente sin riesgo, porque el riesgo de demanda se lo trasladamos también al operador. Si ahí nadie recarga, es un riesgo del operador, del CPO. El problema es que perdemos el control. Si miramos un poquito en detalle, bueno, lo que estamos haciendo aquí es que os lo marco. En general es un modelo que se utiliza para generar ingresos, es parecido al que se utilizaría también en una electrolinera, en la que quiero generar una línea de negocio a base de vender recargas. En lugares de acceso público, como un centro comercial, un supermercado, un hotel, lo que estamos diciendo es que por la empresa titular, el propietario del hotel o de ese centro comercial, cede un espacio a un tercero para que instale los puntos de recarga y los explote. Podría ser interno. Imaginemos, por ejemplo, pues no sé, el Corte Inglés que decide trasladarlo a una empresa interna del grupo que se convierte en el CPO de todos los puntos de recarga de todo el grupo, ¿no? Este CPO es el que da de alta su propio suministro eléctrico para tenerlo diferenciado y, por tanto, es el consumidor. Y normalmente, salvo que se haya firmado un acuerdo en contrario, el concesionario es libre de establecer las condiciones de acceso a la recarga en cuanto a precios, límites de horas, si se realiza a través de una web, una app, una tarjeta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo marca el concesionario. Como decíamos, ventajas: no requiere inversión inicial del negocio, del propietario de ese local. Incluso se puede exigir un retorno, le cobramos un canon al operador que entre a explotar el aparcamiento. Nos liberamos de cualquier tipo de gestión como propietarios del negocio y trasladamos el riesgo a ese concesionario. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues principalmente que perdemos autonomía, perdemos control. Normalmente el CPO va a establecer sus condiciones de acceso y normalmente lo que va a tratar el CPO es de maximizar su retorno económico. Quizá ese objetivo no está alineado con los objetivos que pueda tener, por ejemplo, aquí lo ponemos, el caso de un supermercado. El supermercado estaría interesado en que más clientes acudan al centro y hagan una recarga de unos cuantos minutos a un precio reducido porque es un servicio que le estoy prestando al cliente y me ayuda a fidelizarles, mientras que el operador pues lo que va a intentar es maximizar su ingreso y por tanto pues pondrá una tarifa más cara quizá, ¿no? El segundo esquema que hemos visto, por contra, lo que decimos es que el propietario sigue siendo el consumidor y subcontrata a un operador, a un CPO, y en este caso pues mantenemos un mayor control del servicio. Por ir rápido, aquí normalmente es el propietario el que invierte en la infraestructura de recarga, seleccionará a un operador para que la gestione basado en un contrato de explotación, y normalmente la toma de decisiones seguirá en manos de la empresa y eso quedará plasmado en un contrato. ¿Qué ventajas tiene?
Pues que el titular tiene mayor peso en la toma de decisiones, permite normalmente acceder también de una manera más sencilla a subvenciones para instalación de puntos de recarga, que como sabéis ahora se tramitan a través de los planes MOVES y en general pueden cubrir una parte muy importante de la inversión. Permite una mayor facilidad para cambiar de operador en caso de que no estemos contentos, pues al año, a los 2 años, a los 5 años como mucho, cambias de operador. Si has llegado a un acuerdo en el que el CPO es el propietario del punto de suministro y hace una gran inversión en la infraestructura, los contratos van a ser más largos y te va a costar más cambiar de operador. Y luego que como empresa podemos contemplar en la ecuación otras formas indirectas de rentabilizar la instalación, no solo por los ingresos, sino, por ejemplo, por la vía de fidelización de clientes, fidelización de empleados, etcétera, ¿no? Los inconvenientes de este modelo, pues al contrario del anterior, es que normalmente tendremos que acometer la inversión y que el retorno puede que no sea tan directo. Vale, pues una vez visto los esquemas, sí que quería también entrar en detalle de las obligaciones que marca tanto para el operador del punto de recarga como para el proveedor de servicios de movilidad eléctrica el Real Decreto 184/22 del que venimos hablando. Y son estas 10 obligaciones que en general algunas de ellas no son de difícil cumplimiento, pero otras pues sí que tienen una cierta exigencia. Si os parece, las revisamos rápidamente. Lo que te pide es, punto 1, asegurar la entrega de energía eléctrica en el proceso de recarga. Esto es lo lógico que debe hacer un punto de recarga. Punto 2, cumplir con la normativa en materia de calidad, seguridad industrial y metrología. Bueno, aquí ya hay algún punto específico que puede ser más difícil de cumplir, por ejemplo, el de la metrología. Lo que quiere decir es que los puntos de recarga deberán incluir unos equipos de medición que estén homologados y que permitan, a su vez, en el momento en que se requiera, facturar la energía y, por tanto, tiene que tener una determinada calibración. Punto 3, preservar el carácter confidencial de la información, entendido. Punto 4, relevante, aquí está asemejando al operador del punto de recarga a una comercializadora eléctrica. Se debe informar al usuario de vehículo eléctrico del origen de la energía suministrada, si es 100% renovable o el mix energético de nuestro proveedor de electricidad, 30% ciclos combinados, eólica, etcétera. Aquello que vemos en las facturas de electricidad se lo tenemos que mostrar a aquel que viene a recargar electricidad a un punto de recarga nuestro. Esto es lo que pide el Real Decreto. Punto 5, disponer de un servicio de atención al cliente en tiempo real para soporte a los usuarios. Este es un punto muy relevante al que se le debe prestar atención. Punto 6, informar de forma clara y transparente sobre el precio de la energía entregada. En caso de que sea gratuita, también se deberá informar de que esa electricidad es gratuita, no tiene coste. Punto 7, no dice que se facture, pero sí que dice que la infraestructura de recarga deberá poder facturar en función de la energía suministrada. Es decir, que no se limite, por ejemplo, en caso de que se cobre, a facturar por el tiempo que estás aparcado, sino que el sistema, el software, permita que se facture en base a la energía que se consume. Punto 8, proporcionar la modalidad de recarga puntual, es decir, no cerrar los puntos para que solo el que tenga un contrato previo, por ejemplo, imaginemos una comercializadora que dice, no, solo los que tienen contrato conmigo de electricidad podrán recargar en este punto. Esto no lo podrá hacer. Punto 9, también es bastante relevante. El Ministerio, el MITECO, lo que ha hecho, o uno de sus compromisos, es que va a establecer un mapa en tiempo real de todos los puntos de recarga de acceso público, con información sobre su ubicación y sobre su estado, es decir, si están operativos o no y si en ese momento están ocupados o no. Y lo que pide es que cualquier operador se conecte y esté vinculado a su mapa y comparta información en tiempo real. Obviamente, aquí tenemos que esperar a que se desarrolle esto por parte del MITECO, que podrá llevar meses o incluso algún año, pero en el momento en que lo haga, tanto el operador como el proveedor de servicios de movilidad deberán estar interconectados con la base de datos del MITECO. Y por último, dice cumplir con las obligaciones de mantenimiento y operación, fundamentalmente en los casos en los que se han recibido ayudas. He marcado aquí, aunque, bueno,
todos tienen su aquel, pero los puntos que creo que son más relevantes porque no son sencillos y que, bueno, como decimos en esto de aquí a la derecha, algunas de estas obligaciones implican capacidades específicas que aconsejan que el CPO, que el operador del punto de recarga, sea una empresa especializada. Podría ser la propia empresa pues, que gestiona, por ejemplo, los supermercados o los hoteles. Podría ser, pero va a requerir de unas capacidades específicas que tiene que asumir, ¿no? Vale. Y yendo un poco en la misma línea, lo que decimos aquí es que muchas de las instalaciones que se están llevando a cabo en lugares de acceso público, ya hemos dicho, supermercados, centros comerciales, hoteles, etcétera, están operadas a día de hoy por el propio consumidor, por el supermercado, el hotel, y no cumplen con algunas de las obligaciones que marca el Real Decreto que hemos visto en la diapositiva anterior. Aquí simplemente reflejamos que hay un régimen sancionador que se ha incorporado en este Real Decreto y en la Ley del Sector Eléctrico, que es la que decía que es la que va a regular los servicios de recarga que prestan los consumidores. Si leemos el primero, dice ahí el incumplimiento por parte de los consumidores que presten servicios de recarga energética de vehículos eléctricos o de los restantes sujetos que participen en la prestación de dicho servicio de los requisitos u obligaciones que les sean establecidos reglamentariamente, se considera infracción leve, ¿vale? El artículo 66.15 de la Ley del Sector Eléctrico. Se ha actualizado a raíz de este Real Decreto, porque la ley es de 2013. Y luego el artículo 67 de esa misma ley lo que dice, que es un poco, bueno, entendemos que es cifras muy relevantes porque así se determinan dentro de lo que es la regulación del sector eléctrico y luego habría que ver en qué quedan, ¿no? Pero bueno, lo debemos saber, es importante. Lo que dice es que por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 600.000 euros. Y lo que dice es, en cualquier caso, la cuantía de la sanción no podrá superar el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto infractor o el porcentaje del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad mercantil del grupo, tal. Es decir, que sepamos que hay un régimen de sanciones si se incumplen las obligaciones que se marca de cara a la prestación de servicios de recarga. Obviamente habrá que ver cuáles son las infracciones, pero bueno, en general no debería ser complejas de cumplir esas obligaciones fijadas en un contrato y trabajando de la mano de un operador que sepa hacerlo, ¿no? Y que sepa prestar el servicio. Vale, pues pasando ya de la parte regulatoria, quería comentaros y viendo todo lo que hemos visto, bueno, pues qué hacer, ¿no? Sobre todo para aquellos que o bien no han empezado o que ya tienen ciertas instalaciones hechas, pero pues que querrían ampliar o empezar a operarlas de otra manera. Bueno, dar pasos hacia una operación, bueno, en general también externalizada, ¿no? Nosotros vemos estas claves y fundamentalmente las hemos compilado en tres apartados. Como decimos ahí, un buen diseño de un proyecto de recarga eléctrica y del modelo de explotación pueden convertir todas estas obligaciones que nos marca la regulación en oportunidades hacia nuestros grupos de interés, hacia nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros empleados, ¿no? Y vemos tres ámbitos. Por uno, el ámbito de la rentabilidad. Estos proyectos siempre se deben enfocar así. ¿Cómo hacemos un proyecto rentable? Pues lo primero de todo, desde el punto de vista de costes, optimizando, es decir, desarrollando un proyecto ajustado a la demanda que prevemos, a la velocidad de carga que creemos que debemos ofrecer a los usuarios. No es lo mismo un supermercado urbano que lo que tiene que hacer por casi un servicio a sus clientes, ofrecer unos kilómetros de autonomía a cambio de estar una hora aparcado en el sótano y haciendo la compra que otros casos, ¿no?
y por tanto ajustando bien ese CAPEX que vamos a llevar a cabo. Analizando si nos podemos tener acceso a las ayudas. En el caso del plan MOVES, pues tenemos coberturas de un 30 a un 40%, y es verdad que en muchas autonomías se habían agotado, pero ahora va a haber nuevas remesas que se podrán utilizar. Y en general, buscando la rentabilidad, no solo desde la perspectiva de, oye, cuánto voy a ingresar por las recargas y cuánto me cuesta toda la infraestructura, sino haciendo un análisis, digamos, más 360, teniendo en cuenta toda la organización, a las áreas de marketing, a las áreas de recursos humanos. O sea, viendo cómo debemos rentabilizar el proyecto en concreto en nuestra instalación. Puedo rentabilizar de una manera directa, simplemente cobrando, pero también puedo rentabilizar de una manera indirecta, pues eso, fidelizando a un empleado, fidelizando a un cliente, diferenciándome, apostando por la sostenibilidad, etcétera, ¿no? E incluso con modelos híbridos que combinen las dos cosas. Pero analizar cuál es mi modelo de rentabilidad, plantearlo así, y bueno, luego establecer indicadores que me permitan determinar si estoy cumpliendo o no esos requisitos que me había puesto. Segundo, diseñando proyectos que sean útiles y que sean sostenibles, ¿no? Pensado en el usuario, en su experiencia, en que se adapte a sus necesidades. Es decir, en muchas ocasiones pensamos que lo que tenemos que ofrecer es algo gratis. Muchas veces el usuario de vehículo eléctrico no quiere algo que sea gratis, sino quiere algo que sea útil para él. No le importa pagar, no sé, 10 céntimos de euro el kilovatio hora porque en su casa paga 20 o 25, siempre y cuando la experiencia de recarga sea sencilla y satisfactoria, ¿no? O a lo mejor, oye, no pasa nada porque le digamos, oye, la primera hora es gratis y a partir de la segunda te cobro tanto. Si es algo sencillo, pues el usuario verá si me compensa o no me compensa, pues igual que hacemos cuando tenemos que pagar o no en un parking por esa primera hora. Es muy importante esto que decimos aquí, que lo peor que nos puede pasar con una infraestructura de recarga es que no se use. Y por tanto, que no esté sobredimensionada, que los precios no sean excesivos, que sea difícil de usar, que yo tenga que ir a pedir una tarjeta al vigilante y por tanto, si no lo encuentro, no puedo acceder. Todos esos problemas, esas pegas, generan falta de uso y al final lo que estamos haciendo ahí sí es desperdiciar una infraestructura. Y luego que contribuya a alcanzar nuestros objetivos, pues eso, como decíamos, de sostenibilidad o en el ámbito que sea. Y el tercer aspecto, pues que sea operativo. Que sea operativo fundamentalmente desde el punto de vista de que en el caso de una empresa que se dedica a otras cosas, a gestionar un supermercado, a gestionar un hotel, etcétera, que exija un bajo nivel de involucración a la empresa, que puedas descansar en un operador que tenga los medios tecnológicos y humanos para prestar ese servicio, y luego también que te ayude a escalarlo, ¿no? Como hemos visto, a día de hoy la penetración de todo esto es todavía limitada y por tanto tiene sentido empezar con tamaños, digamos, más pequeños de infraestructura e ir escalándola hasta, bueno, en función de que vaya incrementándose la demanda. Nosotros creemos que con estas claves, trabajándolas bien, un proyecto se puede implementar de manera muy exitosa. Y bueno, por último, algunas reflexiones y conclusiones para terminar. Como veis ahí, en general, pasar del repostaje de un vehículo a combustión a la recarga de un vehículo eléctrico lo tenemos que asumir como tal, es un cambio de paradigma, ¿vale? Es otro modelo, son otras reglas del juego. ¿Qué creemos que va a pasar? Pues de aquí a 10 años. Pues ahí lo veis. En el punto 1 lo que decimos es que, bueno, quizá no se cumplan los objetivos que nos hemos marcado, España, Europa, en cuanto a adopción del vehículo eléctrico, pero sí que creemos que la movilidad eléctrica va a ser el mainstream, ¿no? Lo común. Y por tanto ya nos habremos habituado a ella. Muchos de nosotros conduciremos este tipo de vehículos. En general, los drivers va a ser, por un lado, la regulación, que ya la vemos, pero por otro lado, el mercado, la oferta y la demanda que se vayan acercando y que en general, pues en nuestras decisiones individuales de compra y en las decisiones de oferta de los fabricantes, etcétera,
se tome la decisión de pasar a este tipo de movilidad. Y por tanto, pues tendremos millones de puntos de recarga ubicados en aparcamientos privados, fundamentalmente en domicilios y en parkings de empresas del trabajo, y cientos de miles de puntos de carga de uso público. Esto es, por tanto, como decimos, un cambio de paradigma. ¿Y por qué? Pues porque venimos de un modelo de repostaje de vehículos de combustión donde el 100% de esos repostajes se realizaban en 12.000 puntos en gasolineras, ¿vale? Ahora lo que se estima y lo que se ve en mercados más maduros es que esos puntos de itinerancia, que ahora serán electrolineras, pues apenas se van a llevar entre el 5 y el 10% de todas las recargas. ¿Por qué? Porque el 80 o incluso más por ciento de las recargas se harán en los lugares donde tenemos la vinculación, como decíamos al principio, los puntos vinculados, o bien en casa o bien en el trabajo fundamentalmente, ¿vale? Y aquí, es verdad, en el último punto mencionamos un problema específico de España que va a jugar un papel relevante. Frente a otros países de Europa, pues Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, en España, en las grandes ciudades sobre todo, un gran porcentaje de la población vive en bloques de edificios y, por tanto, no contamos con un enchufe sencillo para recargar nuestro vehículo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos vehículos que duermen en aparcamiento, pues simplemente hay que generar la infraestructura, pero también hay muchísimos vehículos que no cuentan con un aparcamiento, que digamos duermen en la calle y no van a poder tener ese acceso fácil a la recarga vinculada. Algunos lo podrán sustituir por un punto de recarga en su puesto de trabajo y otros muchos dependerán de lugares de acceso público. Como veíamos, por un lado estarán las electrolineras, pero por otro lado sí que creemos que lo que llamábamos puntos de recarga urbanos de oportunidad, esos supermercados, centros comerciales, gimnasios, etcétera, van a poder jugar un papel por la especificidad que tiene España, ¿no? Por el hecho de que tengamos tantos vehículos en las grandes ciudades que no están en una vivienda individual, sino que están en viviendas colectivas y que muchos de ellos duermen en la calle. Y por resumir la parte regulatoria, y con esto termino, bueno, hemos dicho, los edificios no residenciales se deben dotar de infraestructura de recarga y aquellos de acceso público deben ofrecer servicios de recarga con unos niveles mínimos de calidad para los usuarios. Aquí veis, bajo el Real Decreto Ley 2921 tenemos que poner esta infraestructura de recarga que decíamos, un punto de recarga para 40 plazas de forma general para sector privado, uno cada 20 para sector público. Y en cuanto a la regulación de la infraestructura y los servicios, el Real Decreto 184/22 establece de alguna forma qué especificaciones debe cumplir un punto de recarga, por ejemplo, cumplir con la ITC, contar con medidores homologados, contar con comunicaciones para poder intercambiar información con operadores, con el ministerio, etcétera. Y en cuanto a servicio, que tengamos un contrato con un CPO, ya sea interno dentro de la empresa o externo, que esté capacitado para cumplir con las obligaciones que se marcan. Es verdad que esto se limita para puntos de acceso público. El Real Decreto 184 no dice nada sobre los puntos de acceso privado, que simplemente se regulan todavía por la ITC, ¿vale? Y como reflexión final, bueno, pues creemos que, como decimos ahí abajo, para cumplir con estos requerimientos y además pues transformarlos en oportunidades de negocio, oportunidades de fidelización, es clave llevar a cabo un buen diseño de esa infraestructura de recarga y ejecutar de forma óptima los servicios de explotación que se van a prestar. Y creemos que eso es ideal hacerlo de la mano de un CPO, de un operador de puntos de recarga pues experimentado y que cuente con las capacidades necesarias. Y por mi parte, pues aquí termino un poco la exposición. Déjame un segundo. Os dejo mi correo electrónico por si alguno quisiese escribirme. Ahí os dejo una foto de una instalación que estamos terminando esta semana con 15 plazas electrificadas en un parking público
Y si os parece, pues vamos a ir dando paso a preguntas. Entiendo que ya, sí, parece que nos han llegado bastantes y voy a ir dándole lectura y también cualquiera que queráis ir lanzando, pues estoy a vuestra disposición. Vale, parece que ya hay unas cuantas preguntas que podemos ir leyendo. Vale, dice, un coche eléctrico de 32 amperios se puede cargar con 3,5 kilovatios hora. A ver, la velocidad mínima de algunos vehículos es efectivamente 3,5 kilovatios hora. Normalmente los vehículos lo que nos encontramos es que hay algunos que tienen dificultades de carga si, digamos, el enchufe, la conexión eléctrica, está por debajo de 16 amperios. Es decir, lo que sería recargar en doméstico, en un enchufe convencional que funciona a 220 voltios y 10 amperios, algunos vehículos detectan que es un punto de conexión demasiado bajo y no recargan. Pero a partir de 15, 16 amperios, en general todos los vehículos sí que funcionan y les recargan, que eso sería recargar a 3,5, 3,6 kilovatios hora. Vale, nos preguntan, ¿un punto de recarga se puede conseguir instalado con un enchufe Shuko de 230 voltios? No, porque no cumple la ITC. No cumpliría la ITC BT52. Vale. ¿Qué normativa deben cumplir los cargadores para V1G y V2G, además de la ITC BT52? Bueno, la V1G realmente sería un punto de recarga en alterna que cumpla con la ITC, es lo que se considera un V1G. Podrá ser más rápido o menos rápido, pero cumpliría. Para el V2G, bueno, hay unas normativas ISO, normalmente son puntos de recarga en continua, es decir, ya no es recarga en alterna, es una recarga en continua que es más cara. Y deberían cumplir con, sobre todo, la ISO lo que regula es la parte de comunicaciones, intercomunicaciones entre el punto y el vehículo. A día de hoy, por ejemplo, está desarrollada en Europa para la tecnología CHAdeMO, que es verdad que no es la estándar, en Europa ese es el CCS y por tanto pues todavía está poco madura la V2G. Vale, nos pregunta Miguel, en una empresa privada, ¿el empresario puede limitar el uso de los puntos de recarga? Por ejemplo, solo a clientes y visitas externas y no a trabajadores propios. El objetivo es evitar los problemas de tiempo, de uso, que un trabajador abandone su puesto para retirar el vehículo, etcétera. A ver, en principio, en una empresa privada, a día de hoy no hay una regulación. Lo que hemos visto es para el Real Decreto que hemos analizado más en detalle era para puntos de acceso público y una empresa privada, digamos, con un parking privado, no tiene que cumplirlo. Por tanto, sí que podría limitarlo pues, a clientes o a directivos, a lo que quisiera. No, no habría limitaciones en ese sentido. ¿Qué pasará con la energía cuando haya multitud de vehículos en referencia al precio y disponibilidad? Pues es una buena pregunta, pero bueno, como hemos visto antes, lo cierto es que la gran mayoría de recargas se van a realizar en puntos de recarga vinculados, normalmente las viviendas. ¿Qué quiere decir esto? Que esos consumos se van a realizar de noche y de hecho normalmente ya tenemos tarifas más baratas para recargar a partir de las 12 de la noche. A esas horas, en general, hay bastante disponibilidad de energía sobrante y por tanto, pues podremos utilizar esa energía. Pero bueno, es verdad que vamos a incorporar muchísimos elementos de consumo eléctrico y habrá que gestionarlo y habrá que generar toda esa electricidad. Han preguntado por aquí si se podrá disponer de la presentación. Sí, la enviaremos en los próximos días. Tendréis acceso a ella. Y de hecho también compartiremos el vídeo de la sesión.
Vale, una empresa situada en un polígono industrial, pregunta, ¿se considera que debe introducir una infraestructura privada o pública? Bueno, a ver, yo entiendo que la empresa como tal, si tiene un aparcamiento privado suyo, eh, tendrá que colocar los puntos que le correspondan en función de las plazas que tenga. Y si el polígono es un ente gestor independiente y a su vez tiene plazas, también deberá cumplir por su lado. Y de hecho, si son vías de acceso público, probablemente estamos hablando de que ese polígono industrial debe cumplir con la normativa de puntos de acceso público. Si solo es para acceso a los trabajadores, en ese caso no. En ese caso valdrá con que siga la normativa de acceso privado. Vale, en una industria, a la hora de instalar un punto de recarga, ¿es necesario crear un nuevo punto de acceso con la distribuidora? No, no es necesario. Sí, hay, de hecho, como matizas, Esteban, si la industria tiene un CUPS adjudicado con suficiente potencia para absorber el consumo del punto, como hemos visto, siempre podemos colgar de nuestro punto de consumo. Solo se suele utilizar puntos de suministro independientes en el esquema 1 que veíamos en la presentación, cuando lo que buscamos es independencia del CPO, ¿no? Que el CPO tenga total independencia, que consuma su propia electricidad y haga lo que quiera con ella, la revenda a 10, 15 o 50 céntimos el kilovatio hora, ¿no? Vale. Nos pregunta Javier, en una empresa privada con 25 plazas, la ITC BT52, si considera un punto simple de recarga, entiendo que quiere decir, ¿se considera un punto simple de recarga un enchufe? No, no cumpliría con la ITC. Vale, nos pregunta, entiendo que esto hace referencia a la pregunta que nos hacíais antes del polígono industrial. Em, al ser infraestructura privada, si valdría con cualquier tipo de cargador. Claro, cualquier tipo de cargador que cumpla la ITC valdría, efectivamente. Bueno, la verdad que han surgido bastantes preguntas. No sé si hay alguna más que se quede colgando. Buenos días. Si como ha dicho, un enchufe no es un punto de recarga, los que se instalen para flotas de patinetes tampoco lo son. Eh, a ver, no, aquí lo que tenemos que pensar es que lo que dice la ITC, que quizá la hemos pasado muy por encima y tendríamos que haberle prestado más atención, lo que dice la ITC y donde hace hincapié es que la recarga de un vehículo eléctrico es algo complejo porque estamos suministrando a una batería de alta capacidad, que es la que tienen los vehículos, digamos, bastante potencia, mucha potencia durante muchas horas. Es decir, que es una infraestructura que va a sufrir y por tanto tiene que estar muy protegida y tiene que estar, bueno, hecha bajo unos determinados parámetros que aseguren la total seguridad para el vehículo, para los usuarios, para las personas, ¿no? Y para la infraestructura. Entonces requiere de una seguridad que no tiene, por ejemplo, pues eso, puntos de recarga de bicicletas o de patinetes eléctricos. Y por eso, desde el punto de vista de la seguridad como tal, que es donde se hace hincapié en la ITC, los puntos de recarga tienen que cumplir una serie de parámetros muy específicos. Vale, y nos pregunta Mario, ¿una empresa con varias zonas de aparcamiento tiene que poner puntos de recarga en cada una de esas zonas según proceda o unificar puntos con el total de plazas de aparcamiento? Y si dispone de dos centros de trabajo próximos pero diferentes, ¿se puede unificar en una misma? Vamos a ver, yo creo que en cuanto a zonas dentro de un mismo espacio, dentro de lo que sería una referencia catastral, la normativa no te dice nada. Tú los puedes poner todos juntos o separados. Mientras cumplas con, con el punto de recarga por cada 40 plazas, no te establece ningún tipo de premisa. Lo podrás hacer como quieras. Si son dos centros de trabajo,
ahí lo que hay que tener en cuenta es que si cada uno de ellos tiene más de 20 plazas, cada uno deberá cumplir con los puntos de recarga. No te valdrá con que estén todos en uno. En teoría no estarías cumpliendo, ¿no? Vale, nos preguntan sobre el régimen sancionador del Real Decreto Ley 29/21. Yo no tengo noticias de que se haya desarrollado. Yo creo que va a ser algo que se va a quedar a nivel de inspección eléctrica, que en general son ámbitos de actuación de cada autonomía. Entonces, podría pasar que alguna autonomía sí que... A ver, en general todo esto va lento, la administración. Yo creo que hay riesgo todavía hay poco, pero bueno, esa será algo que irá llegando. Nos vuelven a preguntar sobre el mismo tema. Si se prevé que se publique algún régimen sancionador, yo lo cierto es que no tengo noticia. No tengo noticia. Y nos preguntan, ¿se podría justificar la ausencia de puntos de recarga con un plan de empresa para instalar todos los puntos necesarios? A ver, que yo creo que sí, que todo lo que sea que se ha iniciado los trámites, que ya hay un proceso de contratación, un pliego de condiciones, etcétera, pues son muestras de que estás avanzando. Lo más evidente de esto es aquellas empresas que hemos visto que tienen una EMAS o tienen una ISO 14001 y el propio auditor les ha dicho, oye, tienes que cumplir esto antes del 31 de diciembre, ¿cómo estás? Si tú le presentas evidencias de que estás en el proceso de implementarlo, normalmente no es una no conformidad, sino que simplemente, pues bueno, saben que estás en el proceso. Yo creo que lo idóneo es eso, tener ya un plan para implementarlo. Vale, nos preguntan si una plaza de recarga de vehículo eléctrico debe considerarse como una plaza reservada como las de minusválidos. Dice que en la normativa de tráfico no se regula como tal. Yo creo que no, no es una plaza reservada. A ver, el tema de la reserva de las plazas con puntos de recarga es un tema delicado. Nos pasa en muchas empresas que, por ejemplo, eh, bueno, quieren ofrecer el servicio de recarga, pero tienen dudas con que los empleados entren y salgan y puedan perder, digamos, tiempo por distancias o por el motivo que sea en cambiar el vehículo. Y es un tema delicado que no tiene una solución inmediata. Es verdad que a través de software pues puedes avisar, puedes reservar con un poquito de tiempo una plaza para que no esté ocupada. O sea, que las soluciones de software te dan cierta cintura para que la gestión sea óptima y que un punto de recarga tenga más de un uso a la jornada, ¿no? Pero a nivel normativo no hay nada no hay nada en cuanto a que esa plaza esté reservada y en un momento dado no pueda aparcar otro vehículo. Ya es un tema interno que lo debería regular cada empresa. O interno o municipal, ¿no? De normativa municipal. Vale, pues yo creo que no hay más preguntas. Pues nada, si no hay más preguntas lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por asistir. Em, y nada, nos vemos en un próximo webinar. Muchísimas gracias y que paséis un buen día. Hasta luego.